Análisis de la primera fecha de fase de grupos, parte 2, grupo G al L, los últimos 6 grupos. Aquí vamos a empezar hablando de Bélgica-Egipto, ¿sí? Primer grupo, el grupo G. Bélgica-Egipto empatan 1-1. Bélgica, la verdad, un equipo sin estilo, sin ninguna idea de juego catalogada realmente, con un técnico que, como lo hablamos en el análisis, eh, no tiene ideas, su palmarés y sus títulos pues no aplican para una selección tan grande y se esperaba esto y tiene una selección de gran envergadura, jugadores de élite. No sé por qué Lukaku lo tenía banqueado, entra y hace el gol en el segundo tiempo. Todo el primer tiempo, impecable de Egipto, gol, incluso tuvo más opciones y ya saben que adelante tiene dos jugadores impresionantes de alto nivel que son Salah y Marmoush. Ashur que hizo el gol de Egipto, figurón, y adicionalmente, pues él es el que se lleva el, el, el premio al mejor jugador del partido. Ahí obviamente, pues para hablar de la tabla de posiciones, pues van a quedar todos con un punto. El otro de los partidos fue Nueva Zelanda e Irán. Partido apasionante de ida y vuelta, con bastantes opciones de gol. Un partido impresionante de Madera Wood, el jugador del Nottingham Forest. Impresionante la calidad que tiene este jugador. 2 asistencias para Just. Y también jugadores interesantes en Irán. Creo que cualquiera de los dos hubiera merecido la victoria porque fue un partido de ida y vuelta, pero el empate está bien. Tim Payne también jugó, el famoso Tim Payne, pues no, realmente no es de un nivel impresionante, pero ahí estuvo como con algunos errores en defensa y algunos aciertos en ataque. Y terminados dos el partido más interesante del día. Este fue un día bastante aburrido en términos de partidos y termina siendo el partido más interesante y lo menos esperado. Y adicionalmente, pues nada, ya para hablar de los dos partidos que van a jugar es este grupo, entonces España contra Arabia Saudita, perdón, Bélgica contra Irán. Partido interesante. Vamos a ver qué le depara Irán a Bélgica para este partido. Ya vimos que Bélgica se complica bastante. Vimos que Bélgica tiene muchos problemas defensivos y que no concreta en la parte ofensiva. Además de que tiene un mediocampo impresionante. No sé por qué no le está funcionando. No, tiene Tielemans, Onana y De Bruyne y no le está funcionando el mediocampo. Irán, aquí Irán va a tener, digamos que la capacidad de tener, creo yo que uno de los dos partidos más duros que va a tener en esta fase de grupos y el otro partido es Nueva Zelanda-Egipto. Creería yo que veo a Egipto bastante interesante y creo que se puede llevar este partido contra un Nueva Zelanda que pues ya estará en busca de su victoria, que no la logró contra Irán y creo que va a ser más difícil con estos dos rivales. Entonces, ese va a ser el fixture para esa parte. Acá importante también el partido de Irán-Nueva Zelanda. La figura fue Rasmin Rezaeian, para que lo tengan en cuenta. Y en la tabla de posiciones, los 4 equipos con un punto, un gol a favor, un gol en contra, y también diferencia de gol de 0. Acá, ¿qué más vamos a ver? Entonces, el grupo H. En el grupo H vamos a tener España, Cabo Verde, que creo que es el partido más aburrido hasta ahorita del Mundial. Una España totalmente crecido para mí. Sí, o sea, todos en este primer partido tenían que salir a matar. Alemania lo hizo perfectamente 7-1 contra Curazao. España, no sé qué pensó el técnico Luis de la Fuente, pensó que esto era una recocha el primer partido y que iban a ganar sobrado contra un equipo que estaba debutando. Los extremos en el banco, Pedri jugando bastante flojo, Ferran Torres botando goles, un equipo la verdad sin ideas y no sé si es que les pesó que les dijeran que iban a ser campeones del mundo, que eran los favoritos, pero partido nefasto de España, partidazo de Bociña al arquero y termina siendo una de las figuras, pero bueno, ya sabemos cómo termina siendo una de las figuras, no, termina siendo la figura del el man of the match, pero pues ya sabemos cómo son este tipo de copas del mundo que muchos equipos o empiezan perdiendo, empatando y terminan siendo campeones. Puede pasar eso, ha pasado con la misma España, ha pasado con Argentina y demás. El otro partido, Arabia Saudita-Uruguay, primer tiempo total de Arabia Saudita, transiciones rápidas, cortes defensivo, la verdad un partido muy interesante de Arabia Saudita y Uruguay no encontraba por dónde, no encontraba. eh, ya en el segundo tiempo creo que con los cambios ayudan un poco y jugadores interesantes que tenían el banco que le aportaron algo diferente. Un partidazo de Valverde, sobre todo en el segundo tiempo, que empezó ya a jugar y a darle juego al equipo. Logran empatar, pero ya creo que a lo último se les hace tarde ya para lograr una remontada.
Creo que un partidazo, los dos equipos tienen cosas interesantes, un 1-1 también ahí que apretó, estuvo mejor este partido claramente que el otro, y terminan pues lo mismo que el grupo anterior, el grupo H, Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde, todos con un punto, diferencia de gol cero, marcado uno y recibido uno. Digamos que la próxima fecha es España, Arabia Saudita, el domingo 21 de junio. Veremos qué plantea el señor Luis de la Fuente, si va a afrontar con seriedad este partido también, y los jugadores, porque creo que al final son los que están en el campo y no han demostrado nivel. Contra una Arabia Saudita que está bastante fuerte a pesar de que es un proceso prácticamente nuevo con el equipo, el nuevo técnico. Y el otro partido es Uruguay-Cabo Verde. Vamos a ver si Cabo Verde va a hacer lo mismo, va a jugar a la defensiva, va a esperar, va a ver qué puede pasar. Y Uruguay, esperemos, pues salga a buscar esos 3 puntos, no solo que reaccione, sino que creo que Bielsa se dio cuenta que hay jugadores que le pueden aportar un poquito más a Uruguay y que pueden buscar la manera de ganar este partido. Pero ya Cabo Verde, analizando, creo que ya hizo el examen más difícil que tenía y ya no puede relajarse, pero sí puede afrontar estos partidos de manera diferente. Ya para hablar del siguiente grupo, que es el grupo desde el martes 16 de junio, el grupo I, creo que es uno de los grupos más apasionantes. Primer partido Francia-Senegal, un partido impresionante, jerarquías, rapidez, jugadores de élite, de verdad, transiciones muy rápidas. Primer tiempo, Senegal tuvo con qué sorprender a Francia, lastimosamente Nicolas Jackson no le entró la pelota, pegó en el palo, tuvo varias oportunidades, partidazo de Gueye, partidazo de Nicolas Jackson, partidazo del señor Sarr, partidazo de Mané, pero no le entró y cuando no te entra con un equipo de estos, te liquidan en cualquier momento y ya en el segundo tiempo creo que fue un baile de Olise, un baile de Mbappé, y cuando se estaba apretando la cosa aparece Mbappé para marcar el tercero. Eso sí, también un hito importante, el jugador de, mm, de Senegal que marca el gol, Mbappé, el jugador del PSG, una joyita, creo que tiene Luis Enrique para pulirla y demás, y se nota que es un jugador que puede ser un recambio interesante y por qué no llegar a ser titular en este equipo tan bueno que tiene Senegal. Uno de los favoritos de África, partidazo, claramente pues está en 0 kilómetros y mira que Francia también empezó arrasando. La figura de este partido fue Michael Olise, jugadorazo, hizo lo que quiso por las bandas, te pone a jugar, hace goles y demás. Entonces creo que fue muy interesante el nivel de este jugador. Y el segundo partido fue Irak-Noruega. Acá, la verdad, muy sorprendido con Noruega, muy mal en defensa, muy mal en defensa. Por momentos desconocida la Noruega que ganó todos los partidos de las eliminatorias. Al final termina ganando 4-1 con un regalo del arquero y dos goles en los últimos minutos. Pero, o sea, el nivel de la defensa en el primer tiempo, absolutamente malo. Si no es por el gol que le regala el arquero de Irak a Haaland, creo que hubiera estado más apretado el partido, pero o sea, de Noruega, este es el rival más fácil que va a tener en este grupo. Si va a presentar ese tipo de errores en la defensa, tanto Senegal como Francia lo van a liquidar. Entonces, muy bien por Haaland. Mostró a lo último también Haaland le tocaba arrastrar al equipo, motivarlos para hacer más goles. Creo que ninguno entendió este mundial y entendió que la diferencia de goles es muy importante y estaban jugando con un ritmo bastante parado. O sea, no se vio un nivel muy bajo de Noruega versus lo que presentó en las eliminatorias. Muy preocupante el nivel, muy preocupante el nivel de Odegaard, igual que en el Arsenal, ni fu ni fa. Y Osula también se esperaba más y tampoco. Entonces, perdón, Nusa se esperaba más y tampoco. Entonces vamos a ver qué sucede con Noruega en la siguiente fecha. Ganan 4-1, pero el primer tiempo, impresionante cómo Irak jugó. Su primer gol en un mundial y al final termina siendo la figura de la cancha Erling Haaland claramente por el doblete. Y bueno, le tocó meter al final a Ostigar para hacer el tercero y el cuarto. Bueno, ahí llegan los goles, pero como les digo, preocupante porque los otros rivales son bastante serios. ¿Cómo queda la tabla? Primero Noruega con +3, segundo Francia con +2, Senegal 0 con -2, Irak con -3, 0 puntos.
Y en el calendario vemos los partidos que van a tener Francia contra Irak, creo que esta va a ser una goleada. Y Senegal-Noruega, que para mí de lo mostrado en el primer partido por los dos, creo que veo mucho mejor a Senegal y con más seriedad. Creo que Noruega está complicado. El gol que le hace Irak de verdad es un error defensivo y así fueron varios errores que no entró la pelota, pero creo que está complicado y no es el Noruega que vimos en las eliminatorias que sacó a Italia a los playoffs. Por otra parte, vamos al siguiente grupo, que es el grupo J. Aquí en el grupo J, el grupo de Argentina. Y bueno, ¿qué más podemos decir del primer partido de Lionel Andrés Messi? U- Un hat-trick impresionante. Y creo que desde que ganó el Mundial ya juega con más frescura, con más relajación, con más confianza, sin tanta presión. Si gana este Mundial o no lo gana, creo que ya cumplió con muchas cosas y es el mejor de la historia. Partido impresionante y a diferencia de Portugal, Argentina tiene un equipo para él. Sabe las condiciones que él tiene, sabe dónde ponerle la pelota y sabe cuáles son las fortalezas de él. Si tú no le sabes poner, por ejemplo, una pelota a Cristiano Ronaldo al primer palo, estás muy complicado porque esas son las virtudes de él. Aquí ellos sabían que Argentina, que Messi había que dejarlo flotando en la mitad, había que romper líneas y él iba a hacer todo lo demás. Coge un rebote, mete un golazo, dos golazos, o sea, impresionante el nivel de Argentina. Para mí este es el rival más duro, para mí Argelia está más duro que Austria por lo que ha demostrado y por la identidad de juego, por el técnico, y bueno, le clava 3-0 a un equipo muy interesante de África. Y el otro partido del grupo J, bueno, la figura claramente, Lionel Andrés Messi, ¿sí? Eso sí, no tiene duda, hace el hat-trick, solo le ganó a Argelia. Y después tenemos a Austria con un equipazo también de jugadores de élite, pero que siempre lo que yo he dicho es, estas transiciones rápidas de Austria y las formaciones de Ragnick tienen un problema muy grave defensivo. Y lo vamos a ver, seguro se va a notar con Argentina en el segundo partido, más que porque con Jordania pues es el equipo más fácil del grupo y va a ser una victoria por la calidad de jugadores. Incluso en un momento va 2-1 y de pronto se puede llegar a apretar, pero ya el tercer gol llega al minuto 98, 100. Entonces, eso como por ese lado. Austria interesante, tiene mucho juego, pero esas transiciones rápidas con un equipo serio creo que los pueden catapultar en la parte de atrás. Gana, hace lo propio y seguramente va a buscar hacer algo contra Argentina y de una vez buscar empatarle o ganarle a Argelia para quedarse con el segundo puesto. Acá la figura de Austria-Jordania fue Olguan de Jordania. Impresionante, pues lo que les digo, a pesar de que ganaron 3-1, por momentos se apretó el partido, para que lo tengan ahí en cuenta, que Austria es muy bueno atacando, pero defendiendo se complica por esas transiciones que tiene. ¿Cómo queda el grupo? Primero Argentina más 3, segundo Austria más 2, tercero Jordania menos 2, cuarto Argelia menos 3. Veremos qué pasa en la segunda fecha. La segunda fecha vamos a tener un Jordania-Argelia y una Argentina-Austria primero, partido muy interesante. Y después Jordania-Argelia, que creo que aquí tiene que recuperar la diferencia de gol Argelia sin ningún tipo de problema. Ya para hablar del siguiente grupo, que ya pasamos al miércoles 17 de junio, y vamos a hablar del grupo K, Portugal-Congo, primer partido, y acá creo que una crítica total digamos que sí un poco a Portugal, pero quiero hacer también una felicitación a Congo. Congo y hay muchos equipos que yo quería ver porque no habían podido jugar con todas sus figuras en los amistosos previos en las eliminatorias. Acá aparece Congo con Guisa y con Bacambo adelante. Impresionante el nivel de Guisa, se echó el equipo al hombro pero de una manera loca. Hace el gol. Lastimosamente Bacambú en ciertas jugadas no quiso hacer los pases que eran, no logra concretar los goles y obviamente se nota el nivel entre los dos. Guisa está a un nivel mucho más alto. Partido interesante de Wan-Bissaka, partido interesante de Mbemba. O sea, Congo se le paró y pudo llevarse el partido por momentos contra un Portugal que también llegaba como favorito, pero creo que acá no es mismo caso de España porque España le tocó un equipo que al final no tenía mucho y el arquero fue figura, mientras que acá apareció un Congo que te jugó por momentos a la par y te atacó y tuvo oportunidades. Ahora, Portugal es un equipo que no es... Si tú tienes uno de los mejores goleadores de la historia, tienes que hacer un equipo para él, tienes que darle las oportunidades a él, pero veo que no tienen credibilidad en Cristiano
Eh, Tuvo sus dos oportunidades difíciles de definir, pero me causa curiosidad una jugada al final que un tiro de esquina cobra Bruno, le levanta la mano Cristiano y le dice al primer palo y Bruno la manda al segundo. O sea, no están tampoco aportando a lo que él puede dar, que todavía tiene por dar. Pues, o sea, igual es uno de los mejores jugadores de la historia también. Y pasa esto, empatan y ahora jugadores que tienen que poner su nivel y tienen que demostrar que son de élite como Rafael Leao, como Neto, partidos flojísimos. Y el único que saca la cabeza por este equipo que siempre pasa y aún así lo tienen banqueado y lo meten a hacer algo es con Seisao. El único conectado en esa parte. Por momentos fallitas en la defensa. Araujo muy flojito en marca y la figura claramente termina siendo eh, Joao Neves por el gol y por el juego que dio por momentos, pero para mí la figura debió ser Wisa. Wisa se jugó un partidazo, lo empató, incluso hizo jugadas interesantes, hizo que amonestaran a los otros jugadores y demás. El otro partido, Colombia-Uzbekistán. De este voy a hacer un análisis aparte, pero lo que sí quiero decir es que el primer tiempo muy complicados, muy complicados, muy complicado en marca. Gustavo Puerta el segundo tiempo espectacular, pero el primero entregando pelotas muy mal. Creo que fue también parte de los nervios. Eso pasa y lo hablamos en el análisis de Colombia. Cuando tú no le das el recambio a tiempo, pasan estas cosas. Gustavo Puerta es para que hubiera sido el titular, pero desde hace rato. Desde el sub-20 estaba mostrando temas interesantes, era para que lo hubieran acercado más y lo acercan solo al final. Claramente, pues le iba a pegar el tema de los nervios y todo en este primer partido. Y ese primer tiempo, pues fue complicado. Mojica, la verdad, de lateral izquierdo estamos mal, de arquero estamos mal. O sea, el error del arquero, impresionante, un error de esos. Pero al final terminamos ganando y demostrando jugadores interesantes como Campas, que la verdad a mí me cayó la boca, y Cucho Hernández sí o sí tiene que dar algo más. Lucho Suárez, la verdad, eh, flojo, flojo, flojo. Y este es el equipo más débil del grupo, sin ninguna duda y nos complicó en algún punto del partido. Entonces, gana 3-1, lo que había que hacer igual, al final ganamos. ¿Y cómo queda la tabla? La tabla queda Colombia primera con más 2, 3 puntos, Congo 1, Portugal 1 y Uzbekistán 0 con diferencia de gol menos 2. ¿Qué nos depara el calendario? Primero juega Portugal contra Uzbekistán, creo que ahí se van a desquitar con el pobre Uzbekistán. Ya si no ganan este, sí es un total fracaso de Portugal. Y el otro partido es a las 9, Colombia, República Democrática del Congo, que es un partido para ver muy interesante y hay que tener mucho cuidado en la ofensiva. Por momentos nos complicó Uzbekistán con el gol y este equipo tiene a Wissa y a Bakambu que te complican lo que sea adelante. Entonces toca tener mucho cuidado con esas transiciones rápidas de Congo y nosotros que quedamos a veces muy mal parados atrás. Partido interesante en el estadio de Guadalajara y vamos a ver qué sucede. Aquí pues la figura fue Lucho Díaz claramente, jugadorazo impresionante, está a otro nivel, está a otro ritmo. Ojalá se acoplen a lo que él está jugando porque es impresionante. Y ya para terminar, Grupo L, aquí uno de mis favoritos, Inglaterra. El primer tiempo, toma y dame. Croacia, como siempre, jugándole al toma y dame a este tipo de equipos. Apretado el partido, 2-2, y se va hacia al entretiempo, oportunidades de lado y lado, pero ya el segundo tiempo se nota lo largo que tiene esta plantilla porque te meten jugadores de élite de recambio y ahí ya ahí no hay nada que hacer, te mete gol Rashford, el partidazo de Harry Kane, el partidazo de Bellingham y Harry Kane que es un jugador que te defiende, te pone a jugar, te hace goles, te hace asistencia, es impresionante. Bellingham jugando como no juega en el Real Madrid, o sea, un partido impresionante. Y el eje Rice Anderson, o sea, Elliot Anderson es impresionante este jugador, lo que les dije en el análisis de Inglaterra es el jugador a ver, y Rice pues no es un jugador a ver porque sabemos el nivel que tiene y sabemos que va a ser también figura. Impresionante este equipo, me gustó bastante y lo que yo les dije, Tuchel al final convocó a los que se lo merecían y no a los que estaban ahí por nombre. Me gustó Inglaterra aplastante como debe ser, como debieron iniciar las potencias y la figura Harry Kane claramente. Doblete, 10 goles en los mundiales, se mete ahí en la lista importante y por qué no llegar a ser también de los máximos goleadores. Y Croacia creo que tiene cosas interesantes, pero le tocó acá un partido bastante duro. Y acá el otro partido gana Panamá.
Panamá te controló, te atacó, te generó oportunidades, te presionó, transiciones rápidas. Lo que yo les dije en el análisis, este no es el Panamá del bolillo, este sí juega de verdad. ¿Qué pasó? El que no los hace, los ve hacer y te jugó la inexperiencia. Gana esperó a lo último y lo que les dije de Gana, al mejor estilo de Queiroz, que le gusta todo, muy defensivo y al contraataque con un equipo que tiene mucho en el ataque. Semenyo desaparecido y ahí fueron dos jugadores al final que hicieron el gol, pero Panamá mereció ganar totalmente, Panamá mereció muchísimo más en este partido, pero pues la inexperiencia y al final a Queiroz le sale el plan. Ahora que yo veo que Gana está muy débil frente a un Croacia en Inglaterra, Panamá tiene más que demostrar. Qué dolor esa derrota porque merecían ganar el partido por primera vez en su historia y bueno, terminan así y era el partido más asequible que tenían los dos. Se lo llevó Gana y por momentos pues sentí que Panamá iba a poder lograr su primera victoria. ¿Cuál fue la figura? Antoine Semenyo, que para mí pues no hizo mucho, pero al final se encontraron el gol entre todos los de adelante, pero hizo muchísimo más Panamá, muchísimo, muchísimo más. Y al final queda la tabla, Inglaterra primero más 2 con 3 puntos, segundo gana más 1 con 3 puntos, Panamá y Croacia 0 puntos. ¿Qué les depara el calendario? Entonces, vamos a tener primero, Inglaterra gana, partidazo, creo que Inglaterra no va a tener ningún problema, este gana me decepcionó la verdad, y es más por el estilo de juego del técnico claramente. Y Panamá, Croacia. Acá creo que va a ser un partido interesante. Panamá puede hacer algo más. Lo demostró en el primer partido y no se le dieron las cosas. Veremos que Croacia también que demuestra, pero pues acá la experiencia mundialista de Croacia es impresionante. Veremos a ver si hay algún milagrito, pero de seguro va a ganar Croacia. ¿Y cómo queda la tabla aquí? Así va a quedar. Termino aquí el análisis. Vamos a hacer un análisis aparte para el partido de la Selección Colombia. Y bueno, nada, sigan viendo nuestros capítulos de análisis y nos veremos para el análisis también de la segunda fecha. No se lo pierdan.